Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante conversación de nuevo con alguien que ya ha sido parte de este programa suyo, el amigo Diego Sosa, quien es un asesor financiero, conferencista, coach en todo lo que tenga que ver con crecimiento personal, con la parte financiera, y quien vive del otro lado del mundo, como decimos, pero está aquí con nosotros a través de esta modalidad que es de las cosas que tenemos que decir, aún suene un poquito contradictorio, buena nos ha dejado o nos está dejando la COVID-19, la pandemia, de poder comunicarnos con mucho mayor facilidad, con mucho mayor frecuencia, con gente que nos pueden ayudar, como es el caso de nuestro distinguido invitado de hoy, Diego. Diego, ¿cómo estás? Y gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. Un placer estar aquí con ustedes otra vez. Sí, cruzando el charco tecnológicamente, como tú dices, es algo que nos ha dejado la pandemia. No es que no estaba, sino que no lo sabíamos aprovechar y siempre queríamos que las cosas fueran de tú a tú ahí y no aprovechar estas posibilidades que ya teníamos desde antes. Y es lo que la gente tiene que ver, que hemos avanzado, hemos dado un salto hacia algo que ya existía. Qué bueno, y que estemos siempre con la mente abierta para dar saltos sin esperar una pandemia nueva. Sí, como lo dices, Diego, pero lógicamente en la situación actual desde hace un año para acá, ya este estatus es prácticamente el normal y hasta el legal se está convirtiendo ya. El que verdaderamente permite que podamos sacarle el mayor de los provechos a los talentos, a las situaciones, al conocimiento mundial y una serie de cosas más. Pues bien, Diego, vamos a entrar en materia seguido. Estuvimos hablando contigo hace un par de meses en un momento donde la situación estaba bastante complicada por los entornos donde tú resides, vives, que es todo lo que tiene que ver con esa parte de Europa, donde me decías en aquel entonces y me confirmabas lo que nosotros veíamos en las noticias, pero tú me lo decías de una manera más vivencial, más directa, que estaban viviendo prácticamente un cierre total en todo lo que tenía que ver con actividades. Hoy en día pasamos diciembre, un mes donde en el caso nuestro, República Dominicana, no sé por allá, tú sabes que los dominicanos diciembre es un mes como la mayor parte del mundo, es un mes de mucho contacto, de mucho socialité, de muchas reuniones, de muchas fiestas, y no nos escapamos independientemente de que nos podamos haber cuidado y de que las autoridades trataron y siguen tratando de imponer el protocolo y el orden debido, de que ocurrieran cosas que haya disparado en cierta forma la situación de positividad en la pandemia, en los contagiados. Y hemos ido ahí, nos fuimos en un momento aquí en República Dominicana donde apretamos el toque de queda, volvimos y cedimos un poco. Pero vamos a entrar primero por allá. ¿Cómo sigue la cosa por allá, Diego? Aquí ya se comienza a hablar de liberar un poco. Estamos aún en una situación de lockdown. El 1 de marzo abrirán solamente los salones de belleza. Eso ha sido algo completamente insólito, Un pero reclamo de las mujeres, del poder del mundo. y de los hombres también, porque los hombres hoy en día también se recortan en el salón de belleza y Es cierto, estaba todo el mundo es al cierto. grito. Y más que eso, es como una parte importante. Aquí hay muchísimos salones de belleza y es como una parte importante de dejar que la gente trabaje, de dejar de comenzar a manejar las cosas de otra manera. No se quiere abrir completamente, o sea, las tiendas y todo eso, porque el problema no es la tienda en sí, sino el camino a que se llenen los autobuses, los trenes, la gente en la calle. Y ahora lo que se le tiene mucho miedo, hemos bajado de tener una incidencia que aquí se mide los últimos 7 días, cuántos contagios por cada 100,000 habitantes. Bajamos a tener ahora casi 50 por cada 100,000 habitantes.
Es lo que se estaba procurando, pero la nueva regla es que no se hará nada antes de que baje de 35, porque abrir a los 50 significaría que desde que hay un repunte, de una vez tenemos que cerrar otra vez. Entonces, lo que es, vamos a bajar a 35, cuando nos pasemos unos días en 35, podemos comenzar la apertura. Pero ya, por ejemplo, el estado de Sajonia comenzó las clases con los niños de primaria y lo que son los preprimarios, o sea, los kindergarten. Y eso comienza a liberar un poco. Presencial. Sí, presencial. Pero eh, tenemos que ver que todo el mundo está hablando acá, los pandemiólogos podríamos llamarlos, o sea, la gente que tiene que ver con esto de verdad, no los inmunólogos, sino los que tienen que ver con esto de verdad, con la epidemia, los epidemiólogos, están hablando de que se olviden de la Semana Santa. Semana Santa es a final de marzo, principio de abril. Eh, la gente está diciendo que parece tiempo, que nos liberen, pero sería haber dado un paso hacia adelante y dar 4 hacia atrás. Principalmente ahora tenemos aquí muy cerca de mi ciudad, en el mismo estado que estoy, que es el estado de Schleswig-Holstein, en el norte, un poco más al norte, en la ciudad de Flensburg, tenemos un brote de la cepa africana, la sudafricana. Entonces está todo el mundo con un temor enorme porque se sabe que son más contagiosas y que posiblemente la parte de la vacuna no haga gran cosa con ellas. O sea, no se sabe exactamente cómo va a reaccionar. Vemos como ¿Sabe, Diego? Inglaterra, Ok. el Reino Unido Sigue. acaba de poner una regla del que el que llegue tiene que meterse en un hotel por 14 días, pagar 2.000 euros por esos 14 días. Así que el que llegue al Reino Unido tiene que saber que va a confinarse, porque ellos dicen que no van a echar para atrás todo lo que han logrado con la vacunación rápida que han hecho. Y es lo que ha hecho Australia. Australia cerró sus fronteras. Los tenistas ahora que estuvieron en el Australian Open tuvieron que llegar mucho antes y pasarse 14 días confinados en cuarentena sin salir de la habitación. No era que iban a entrenar y volvían. Que es lo que no entendí de República Dominicana. Tú y yo hicimos un programa en marzo del año pasado y yo te dije, hay que cerrar. O sea, China lo enseñó lo que hay que hacer y hemos apostado al turismo, y el turismo no depende de nosotros porque no somos un turismo emisor, somos receptor. O sea, receptor. en otros países no nos mandan, no va a llegar. Entonces, fíjate, aquí está para verano ya todo vendido, porque la gente lo primero que hace es tratar de conseguir un puesto aquí en Alemania, sin irse muy lejos. El turismo no va a viajar lejos a menos que se llegue a vacunar. ¿Sabes, Diego, que dijiste algo que me llamó mucho la atención? Unas declaraciones que en estos días oí leí, del presidente de Portugal a propósito de lo que señalaste de la primavera, de la Semana Santa, donde el presidente de Portugal hizo un anuncio con una frase muy contundente y dijo: vamos a sacrificar la primavera para salvar nuestro verano. O sea, lo dijo que iba a cerrar en primavera, que iba a cerrar Semana Santa, para entonces ver de qué manera se lograba que el verano, que era un periodo más largo y de mayor producción, lógicamente, en términos económicos y en términos de movimiento turístico, y Portugal es un país eminentemente de un flujo turístico fuerte y de una diversidad de receptor de turismo, que encaja exactamente con lo que tú acabas de señalar ahora, de que tenemos que pensar en esta Semana Santa con mucho cuidado, especialmente nosotros aquí en República Dominicana, para aterrizar, cuando ya estamos hablando de que recibimos hace apenas un par de días, unos días, unas primeras vacunas de prueba, porque aunque el gobierno hizo lo suyo y pidió las vacunas en el tiempo prudente y pagó por las vacunas en el tiempo prudente, no menos cierto es que países poderosos se han hecho cargo de que, aún habiendo compromiso con países como los nuestros, como República Dominicana, que pagó en octubre del año pasado una cantidad bastante considerable de vacunas, no habíamos podido recibir hasta hace apenas unos días una pequeña parte que se ha usado para los médicos. Vamos a entrar en esa parte ahora, Diego. Tenemos vacunas en muchas partes del mundo. Tenemos vacunas ya que se están llevando a cabo.
tú me dijiste aquella vez y lo recuerdo clarísimo, la vacuna no se imaginen ni piensen que va a ser la solución del problema. La vacuna va a ser un muro de contención, un muro de alivio. ¿Crees tú que la vacuna va a representar, Diego, una forma importante o va a impactar de manera importante en la posibilidad de un incremento en la apertura? Sí, yo lo que te decía en aquel momento era que no iba a ser de inmediata. O Claro, sea, la vacunación, y como estamos viendo, por ejemplo, Alemania está vacunando 100,000 de personas por día. Eso no es nada, por decirlo claro. así, pero es la cantidad de vacunas que van llegando. Lamentablemente, y espero que cuando terminen de vacunar los ricos, que lamentablemente será así, liberen las otras vacunas, porque acabamos de ver que Europa compró vacunas para 5 veces la cantidad de personas que existen, para la vacunación de 5 veces las personas que existen, 10 veces más dosis que la cantidad de personas. Entonces yo espero que cuando vacunen ya un 50, un 60% y el 40% que no se quiere vacunar, lo deje ahí, entonces las vacunas irán rápido hacia otros países. O sea, estamos hablando de que julio, agosto, en Alemania, la canciller Angela Merkel dice que al 21 de septiembre todos los ciudadanos alemanes van a haber tenido una opción de vacunarse, o sea, Oh, una oferta para vacunarse. En ese momento, el que no se haya vacunado es porque no ha querido. ok. Entonces, todas las vacunas que ya se comprometieron para Alemania, que se las suelten a otros países y entonces comencemos en otros países a poder tener una vacunación acelerada, porque eso es lo único que nos va a salvar, el que todo el mundo esté vacunado. Yo he visto tantos chistes en estos días que son chistes, pero dan miedo. Tanta gente que no cree en la vacuna, pero le mete a su cuerpo cualquier tipo de cosas. O sea, desde un queso de hoja comprado en un semáforo, un pedazo de queso de hoja comprado en un semáforo cogiendo polvo, Eh, hasta chicharrones en la calle, etcétera. O sea, así pero es. tiene miedo a la vacuna y a que le van a poner un chip y no sé qué. Yo soy el primero que desde que me den la oportunidad me voy a vacunar. Somos Entonces, dos. yo creo que la vacuna va a ser ese primer muro de contención y hasta que no nos logremos vacunar, no va a haber una apertura que nos pueda salvar, por decirlo así. Tú decías lo del presidente de Portugal que decía que vamos a sacrificar la primavera. Claro. Yo diría que viendo el resultado de Australia, por no tomar el de China, que siempre un problema que la gente pueda tomar por ahí o no. Pero veamos el caso de Australia, el caso de Nueva Zelanda. Ellos no han sacrificado nada, ellos han invertido. O sea, si Portugal hubiera invertido mejor en su tiempo de invierno, hubiese salvado y recuperado ya la primavera. Pero en invierno se pusieron a recibir turistas a todo nivel, principalmente de Inglaterra, donde van muchos a Portugal, y ahí importaron la cepa de Inglaterra, de Reino Unido, y tenemos lo que tenemos. Tuvieron una incidencia de más de 1,000, o sea, uno de cada 100 100 personas mil. se habían contagiado en los últimos 100 días. O sea, es un absurdo lo que pasó en Portugal. Y por eso en República Dominicana yo sigo insistiendo en que no debemos estar incitando tanto a que recibamos turismo. Todo lo contrario. Mira como Inglaterra, que es el segundo país con mayor vacunación y son los que exportaron la segunda cepa, ellos ponen restricciones a lo que entran. Y si tú dices, pero ¿cómo va a ser? Sí, porque definitivamente lo que debemos hacer ahora es contener para no seguir recibiendo y entonces ahí con la vacuna podamos nosotros salir otra vez a la calle. Diego, no menos cierto es que el mundo vive un dilema y vamos a referirnos al caso específico nuestro de República Dominicana, donde eh, el manejo de esta crisis se orienta esencialmente a la búsqueda de un equilibrio tal donde el elemento esencial, que es la parte sanitaria, siga siendo lo primordial, pero que donde la parte económica no deje de jugar un punto de importancia, un punto de entender claramente que no se puede dejar totalmente
descuidado, porque hay quienes piensan que si la parte económica se afecta de tal manera, no va a haber posibilidades siquiera de tener recursos para enfrentar la parte sanitaria. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Porque vivimos este dilema. Tú hablas, por ejemplo, del caso de la República Dominicana, que está tratando y está colocando al turismo como la solución de que orientado todo hacia el turismo. No podemos dejar de reconocer que uno de nuestros 3 o 4 principales pilares generadores de divisas, generadores de empleos, directos e indirectos. ¿Cómo manejamos eso, Diego, según tu punto de vista? Mi punto de vista ha sido con República Dominicana que el toque de queda ha sido esencial para llevar a donde se ha podido llevar. Lamentablemente la gente no entiende que debemos invertir en mantenernos lejos. En Navidad yo veía las redes llenas de gente juntándose, eh, celebrando, aunque fuera en una misma mesa, pero eran 6 y 7 de una compañía. Claro. Y eso nos llevó a tener los muertos que tenemos ahora, que están mal contados. Como vemos, nos están reportando los del día, pero muchos de días anteriores. Y según las estadísticas del mundo entero, cuando tú tienes una cantidad de gente que está en cuidados intensivos, hay una cantidad de gente que está muriendo, que es cerca del 15% de la cantidad que está en cuidados intensivos. O sea que la cantidad que nos están reportando, se sabe que van a haber más muertos en el siguiente tiempo que están muriendo ahora, ya sea por una cosa o otra. El toque de queda ha sido esencial para que la gente no se junte tanto, que es el problema. Nosotros, por nuestra formación, por cómo somos, nos encanta juntarnos y el problema es que nos juntamos con fulanito y esto no es como el SIDA, que el SIDA uno sabe que si no estuvo acostado con nadie no tiene inconveniente. Esto la gente lo está tomando así como que yo confío en él y él confía en mí. Sí, pero yo confío en él y confío en otro y confío en otro y confío en otro. Y ya yo no sé si ya yo no puedo confiar en ti, pues yo no sé en quién tú estás confiando que no es de confianza. Así es. Entonces, eso lo llevamos a la casa y lo llevamos a las reuniones familiares y ahí se disparó todo. Lo que se está esperando ahora del Super Bowl, por ejemplo, en Estados Unidos, que haya un rebrote después de haber hecho tantas cosas bien. Lamentablemente, no sabemos exactamente cuáles han sido los factores que han llevado a esta gran baja en Estados Unidos. Algunos dicen que es porque se están haciendo menos test, lo cual está demostrado que se están haciendo menos test. Pero también la inmunidad de rebaño casi le está llegando porque tienen más de un 10% de personas contagiadas y ya con los anticuerpos. Reconocidas. Estos tienen anticuerpos, pero sabemos que de cada uno que se reconoce, han habido 5 a 10 que han sido contagiados y no lo sabemos. O sea que ya tienen cerca de un 50% de personas con anticuerpos y eso va a hacer naturalmente que se rompa la cadena, más los que están ahora recibiendo la vacuna. Posiblemente Estados Unidos sea uno de los primeros en salir del gran problema, pero han pagado muy alto. La cantidad de muertos ha sido extraordinaria. Entonces, la economía en la República Dominicana, creo que no debe depender del turismo porque el turismo no depende de nosotros. Por más que le pongamos el hotel bien, la gente no va a venir porque no está en el país emisor, no están saliendo. Nosotros dependemos mucho de otros factores y esos son los que tenemos que abrir. Por eso el toque de queda, que en este momento puede ser hasta las 7 de la noche, en el sentido de que hasta las 7 de la noche hay tránsito, permite que muchas empresas abran, que muchos restaurantes puedan llevar el delivery. O sea, la economía se mueve, no al ritmo que queremos, pero se mueve y con la ayuda que está dando el gobierno a las personas a través de tantos préstamos que hemos tenido que tomar, pero esa ayuda hace que se mantenga un poco. Lo que me da miedo un poco es la parte de de lo que es los préstamos, que muchas empresas, micro y pequeñas empresas se puedan meter en deudas que después no puedan salir. No es que no se le dé préstamo, sino que la gente tenga que medir bien para qué es el préstamo, en qué lo va a usar, porque es para producción. Si es solamente para cubrir lo que ya tiene un hueco, va a ser muy difícil que en una situación de inflación, una situación de estanflación, porque estamos en un estancamiento con inflación, sí, vayan a salir adelante teniendo que sacar más dinero para poder pagar todos los intereses de los préstamos que tienen y la morosidad, como hemos visto, en el sistema bancario va subiendo. ¿Entiendes tú entonces, Diego, según lo que percibo, de que debe hacerse una matriz un poquito
más equilibrada de orientación de recursos por parte del gobierno, hacia dónde orientar para lograr la reactivación económica, no enfocando todo prácticamente en ese pilar que es uno de ellos, el turismo, en la cual yo coincido contigo. Hay factores que no dependen de nosotros. Principalmente, lo principal no depende de nosotros, que es que la gente venga. La gente viene si puede venir, si le encanta República Dominicana y se moriría por venir aquí a República Dominicana, pero primero está las posibilidades incluso legales que le permitan venir. Si le dicen a ellos, si vas a República Dominicana, vas a tener que venir aquí de regreso, internarte 3 semanas y ya eso para en cierta forma. Entonces, ahí tú crees que el gobierno tiene que abrir esa matriz, esa canasta de inversión en lograr la reactivación económica por diversos sectores. Yo insisto en lo que decía desde el año pasado, desde principios de la pandemia, el sector turismo es demasiado importante para la República Dominicana, pero no dependemos de eso. O sea, lo que le vayas a meter al turismo, mételo en otro lado. La gente está hablando ahora del sector agropecuario para que bajen los alimentos. Los alimentos no van a bajar. Estamos en un momento de estanflación, o sea, la inflación está. Nosotros no producimos pollos con arroz, nosotros producimos pollos con alimento que viene en gran parte de fuera. O sea, hay que pagarlo en dólares, el dólar se disparó, nosotros tenemos un petróleo disparado también. O sea, no hay cómo bajar, aunque haya más producción, y lo que podemos hacer es, si metemos más producción todavía y sin pensarlo bien, podemos quebrar a los que están produciendo. Porque no es cuestión de que ellos quieran venderlo más caro, es que producirlo es más caro. Entonces no es cuestión de, nosotros no tenemos un problema de falta de alimentos, o sea, no es que no hay pollos, es que el pollo cuesta más producirlo, no es que no hay plátano, es que cuesta más producirlo, etcétera, etcétera. Dependemos de eso. Por eso yo le pondría mucho al sector exportador, le pondría mucho a la profesionalización. Yo creo que el mundo ha cambiado. Yo creo que nosotros debemos salir de lo que yo he llamado el efecto motoconcho, ese gran problema que tenemos de que la gente, un poco sencillo, la gente, el muchacho joven que consigue un motor para motoconchar, deja los estudios y ya de ahí no sale, no se para. Entonces, cuando nosotros tenemos empleos, estamos trabajando para conseguir que la gente consiga empleos, pero esos empleos no pagan más de 10,000 pesos, estamos en el efecto motoconcho, estamos cerrándole la posibilidad a esa persona de pueblo, esa persona de barrio, de que se profesionalice, de que siga adelante, porque ya tiene un empleo, pero ese empleo es de miseria. O sea, estamos creando con Zona Franca y turismo una cantidad de empleos que lo que están es atrasando el país. Hay sectores de zona franca muy buenos, hay sectores de turismo muy buenos. La mayoría son empleos de menos de 12,000 pesos y en eso no podemos seguir. Nosotros tenemos más del 50% de nuestra población que gana menos de 15,000 pesos y eso no es sano para una población. Nosotros tenemos que enfocarnos a eso, a producir un poco de progreso real y no de que le demos al que gana 12,000 pesos, le demos una tarjeta solidaridad, una tarjeta no sé qué por aquí por allá para que cubra el umbral, que estamos hablando del primer quintil de la canasta familiar está en 21,000 pesos. Y tú dices, ¿cómo viven con 10,000? Bueno, hay dos que están trabajando en la casa, son 22 y ya con eso pasa ya no están en la extrema pobreza. Pero sí, están en la extrema pobreza, pero no están oficialmente. Diego, permítenos apenas un par de minutos para tomar nuestra primera pausa y continuar esta interesante conversación contigo y tratando otros aspectos que creo que son muy oportunos y muy útiles en las actuales circunstancias. Continuamos con nuestro distinguido invitado Diego Sosa en apenas un par de minutos.